2 horas y 10 minutos duró el discurso del presidente Danilo Medina y en este abordó una serie de temas. Ustedes acaban de ver un resumen informativo que toca muchos de los aspectos que fueron abordados por el presidente Danilo Medina. La pregunta que tenemos que hacernos al día de hoy es si se trató realmente de un discurso de rendición de cuentas, si el presidente abordó temas fundamentales relacionados con el manejo de la economía de nuestro país. Y hay grandes ausencias en ese largo discurso que hizo ante la Asamblea Nacional, en el que no tocó el tema de la corrupción, pese a que fue el tema fundamental de debate y discusión en la República Dominicana durante todo el año 2017. Un tema que debió ser conocido y reconocido por el primer mandatario, ya que le prestó atención durante su discurso el 27 de febrero del año 2017 y se comprometió a combatir la corrupción de la mano de esta población que está exigiendo una transformación y un cambio en la forma de hacer política en la República Dominicana. La palabra corrupción aparece una sola vez en ese discurso de 50 páginas que pronunció ayer el presidente Danilo Medina, donde quedó totalmente ausente ese compromiso que se necesita del Estado dominicano para garantizarle a esta población que se va a actuar de una manera distinta desde el gobierno. Las denuncias que se hicieron y que se presentaron el año pasado, donde además de los trabajos periodísticos, hubo acciones concretas que no permitirían dejar de lado que tenemos un problema serio, hacen que uno se cuestione si realmente el presidente Danilo Medina quiso rendir cuentas o quiso plantearle a la población dominicana un país irreal, un país distinto al que vivimos. Si bien es cierto que se deben reconocer las buenas acciones, algunas de las cuales obviamente el presidente mostró con mucho énfasis en ese discurso de ayer, hay grandes ausencias en lo que tiene que ver con las acciones formales que tiene que desarrollar un Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo para que República Dominicana camine distinto. El tema de la corrupción no podía ser olvidado en ese discurso. El presidente Medina el año pasado, después de esa marcha nacional que se hizo en la capital dominicana, lo decía ayer, prácticamente salió con una bandera verde. Es más, parecía que de ahí vamos a salir caminando todos en contra de la impunidad y en contra de la corrupción. Señores, el año pasado, el año 2017, hubo muertes. Aquí se destapó no solamente el caso de Odebrecht, aquí se destapó más sobre el caso del CEA y hubo víctimas. Aquí se destapó y se siguió hablando de la posibilidad de que haya incluso un documento irregular y tergiversado de una firma en el Congreso que garantizaría que una empresa privada se lleve los terrenos del vertedero de Duquesa. Aquí hubo una muerte relacionada con posibles actos de corrupción en la OMSA. Aquí no se ha resuelto el caso de los 3 brazos. La gente sigue preguntándose por qué le tiene que pagar un préstamo al Banco de Reservas que asumió ese préstamo a través de una negociación con una empresa que tiene un chanchullo como buen negocio con el gobierno dominicano, y no hay respuestas, y no hay sanciones, y sigue habiendo impunidad y se siguen haciendo de la vista gorda. Y en el tema de la salud, el anterior director de la OISOE no se sabe de él, a él nada más lo entrevistaron, al anterior director de COE solo lo entrevistó el Ministerio Público, y es mentira que no hay una relación directa entre el Poder Ejecutivo y el Procurador General de la República. Porque cuando se quiere promover que se está combatiendo la corrupción, cuando se quiere promover políticamente que aquí hay un impulso y un trabajo que se está haciendo porque vienen unas elecciones, aquí desde el mismo Palacio Nacional se dice, ¿y quién es que lo tiene preso? Y sale el vocero de la presidencia a decir, oh, pero es el gobierno que lo tiene preso, ¿o no pasó eso con el caso de Félix Bautista? Para después no hacer promoción cuando la misma Procuraduría General de la República no interpuso el recurso de casación. Entonces ahí el discurso fue, no creemos en esos jueces. ¿Quién es el responsable real del combate contra la corrupción? ¿Cuáles son las consecuencias que ha habido desde el Poder Ejecutivo con relación a estos temas? Cuando el director de ética dice, hemos cancelado gente, pero nada más lo sabe él. O cuando se dice que se quiere combatir la corrupción y a la vez la migración irregular y se nombra a Andrés Boció como cónsul en otro departamento de Haití.
¿De qué manera puede el gobierno dominicano, el presidente de la República Dominicana, decirle a este país que tiene un compromiso de lucha contra la corrupción? Cuando renuncia, forzado o no, un director del Servicio Nacional de Salud y en su carta dice: me venció el clientelismo y el populismo y no podía con las presiones de la gente que querían que metieran a sus amiguitos dentro del sistema hospitalario. ¿Cómo se le puede decir a este país que se está combatiendo la corrupción cuando ni siquiera forma parte de las líneas fundamentales de un discurso donde se tiene que rendir cuentas? Quizás es que no se tenía nada que decir, ni qué proponer, ni qué decirle a la población sobre lo que se hizo en el combate contra la corrupción. Es más, quizás hasta es honesto el discurso en ese sentido, porque es muy poco lo que se ha hecho. Hablar de modificar la ley de compras y contrataciones cuando se sigue teniendo negocios con Odebrecht, cuando la empresa ni siquiera ha sido intervenida, cuando lo que se promueve es lo mucho que se va a hacer con Punta Catalina, pero se crea una comisión para decir que todo está bien. ¿Cómo se puede rendir cuentas con relación a la lucha contra la corrupción? Insisto, hasta quizás es honesto el discurso, porque probablemente se tenía muy poco que decir con relación a ese tema. Esta sociedad necesita acciones y necesita un gobierno comprometido con este tema, y es evidente que no importa. Importa cuando la presión ciudadana te está cargando tanto que no tienes manera de obviarlo. Pero como las manifestaciones han disminuido, y yo creo que eso también tiene que servirle de ejemplo a tanta gente que ha decidido algunas veces quedarse sentado, esas son las consecuencias. Por el contrario, se promueve al presidente Danilo Medina en las afueras del Congreso, cosa a la que tiene derecho todo aquel que entienda que su mandato es adecuado, porque insistimos, también hay cosas buenas en el gobierno. También hay cosas buenas en el gobierno y todo el mundo tiene derecho a promover a quien quiera y como quiera. Ahora, es la primera vez que vemos una campaña alrededor del Congreso como la que vimos ayer, y podemos hablar de eso un poquito más adelante. Antes, yo sí creo que se hizo mucho énfasis en decir que este país está muy bien. Yo quisiera que nuestra productora nos ponga la primera parte del discurso, que es un poquito de ese desarrollo económico que exhibe la República Dominicana y que, según el presidente Danilo Medina, nos permite mostrarnos como un país que se ha desarrollado, que sobre el cual tiene sus inquietudes, como las debemos tener todos, pero él enumeró una serie de aspectos que son interesantes, que tienen que ver con el crecimiento económico de la República Dominicana. Es importante que escuchemos esta parte. Hemos vuelto a ser uno de los países que más ha crecido del continente, a pesar de las dificultades que nos plantearon los fenómenos naturales. Y volvimos a tener cifras récord en llegada de turistas, en producción de alimentos y en la atracción de capitales extranjeros. En 2017, declarado Año del Desarrollo Agroforestal, batimos récords en la plantación de árboles y en la recuperación de áreas naturales. Hemos puesto en marcha una auténtica revolución en el campo y también en el acceso al crédito, creando oportunidades para miles de productores y emprendedores en todo el país. Hemos modernizado nuestra red vial de norte a sur, de este a oeste, con infraestructuras de primer nivel y un sistema de atención en carretera de lo más eficientes. En menos de 2 años, República Digital, que parecía un sueño, está transformando los servicios públicos, la forma de hacer negocios y la manera de aprender en las aulas. Hemos construido miles de viviendas para los más vulnerables y para la clase media. Hemos realizado subidas salariales históricas a cientos de miles de servidores públicos que educan a nuestros hijos, cuidan a nuestros enfermos y se juegan la vida en las calles por nuestra seguridad. Y en estos años hemos ampliado un 86% el presupuesto para la justicia y la persecución del delito.
Bueno, básicamente esa fue su única referencia al tema de la justicia. Dice el presidente que han aumentado el presupuesto, aunque ya ustedes saben que no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución y con lo que establece nuestra Ley General de Presupuesto al sistema de justicia y al Poder Judicial. No se le están asignando los recursos adecuados. Se crean tribunales a través de las leyes que aprueba el Congreso, pero es el mismo Congreso el que no le asigna los recursos necesarios para la construcción de esas obras. Se anunció ayer, fue una de las obras que anunció el presidente Danilo Medina, el compromiso de construir el Palacio de Justicia de Santo Domingo, para que dejemos de ver los furgones donde aquí se está impartiendo justicia. En educación llamó la atención que uno de los aspectos o de los pocos aspectos que mostró el presidente Danilo Medina está relacionado con los planes de entrega de computadoras a los estudiantes y el impulso del área digital, además de la construcción de nuevas escuelas. La inversión en educación tiene que ir más allá del programa de construcción de escuelas. Para eso tiene que haber un compromiso de todas las partes, obviamente, sobre todo el compromiso tiene que ser por mejorar la calidad de la educación en nuestro país y en ese sentido tienen que estar involucrados no solamente el Ministerio de Educación, sino también los maestros. Llamó la atención que el presidente Medina no aprovechó esta oportunidad para hacer un llamado a los docentes que siguen amenazando y a través de la presidencia de la ADP con nuevas paralizaciones por el concurso para la selección de los directores de distrito y de los directores regionales. Insistimos en que, si bien es cierto que puede ser escuchada la posición de la ADP por plantearse que se haga concurso, pero no estar de acuerdo con que haya una selección de ternas, si es cierta que esa es la posición de la Asociación Dominicana de Profesores, que lo único que aspiran es a tener una participación en el Consejo, porque así lo dice la ley, y a que quien sea seleccionado sea quien saque la mejor puntuación, esto no debe llevar a la Asociación Dominicana de Profesores a paralizar la docencia, y es lo que la ADP no ha entendido. Extrañó que el presidente Medina no se refiriera a este tema y a la cantidad de recursos que se están invirtiendo en educación para que se boten a la basura con niños y niñas que no están recibiendo la cantidad de horas de clases que son necesarias. Así tampoco se tocó el tema de los constantes problemas que está habiendo con los suplidores de los almuerzos y el desayuno escolar. Irregularidades, a veces se atrasan en el pago, entonces hay una escuela que no recibe el alimento porque llega un momento que el suplidor, sobre todo en los casos en que se tratan de suplidores pequeños que fueron impactados a través de este programa, llega un momento que no pueden financiar más ese desayuno y ese almuerzo escolar. El presidente habló del incremento en los empleos. Él dice que hemos superado la meta que permitía que aquí se mantuviera un balance. La tasa de desempleo andaba por el 14% en los últimos años. El presidente dice en su discurso que no solamente estamos supliendo la demanda de empleos que hay y la demanda de personas que quieren entrar a un trabajo, sino que hemos superado la cantidad de personas que entran con posibilidades de tener un empleo. Estamos generando más espacios de trabajo. Un tema importante relacionado con ese aspecto es que el presidente nos dijo que el 77% de los empleos generados están en el mercado informal. ¿Qué significa eso? Esa es gente que no necesariamente aporta al Tesoro Nacional, a la tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo, y que no aporta al sistema impositivo que tenemos construido en la República Dominicana, porque son personas que viven de un negocio que no necesariamente está registrado ni formalizado a través de la DGI, por eso se denomina empleo informal. ¿Cuál es la estabilidad que se tiene en el empleo informal? ¿Cuál es el nivel de seguimiento que se tiene en el empleo informal? Según la última encuesta de Fuerza y Trabajo y datos que nos ofrecía el economista Miguel Seara Hatton, el 77% de esos empleos generados en el año pasado está relacionado con ese mercado. El otro 23% que entró al mercado informal está repartido en un 40% en la industria y en los comercios y el 60% en el Estado Dominicano. Si de ese 23% de personas que entraron al mercado laboral, el 60%
está en el Estado, eso significa que el Estado sigue siendo el principal empleador de nuestro país. Entonces, las políticas que apuntan hacia la transformación de nuestra economía y a garantizar el crecimiento de la industria están fallando. No se puede hablar de año de la exportación y se puede hablar de un crecimiento económico cuando también seguimos teniendo presupuestos deficitarios. Cuando se habla de los préstamos como un gran logro, un país que necesita traer recursos, pero a la vez se olvidan del déficit fiscal y se olvidan de que gran cantidad de los recursos que tomamos prestado en el extranjero están relacionados con las necesidades que tiene el Estado Dominicano de pagar intereses de la deuda que ya ha sido asumida. ¿Cómo saldremos de eso? No se pueden seguir promoviendo los programas sociales indicando que es un éxito insertar cada vez más personas a los programas sociales cuando no se nos dicen cuántos salen de los programas sociales. Un gran éxito del gobierno sería contarle a la gente que de las 100,000 personas, de las 10,000, de las 20,000 personas que ingresaron el año pasado a los programas de ayuda social con el bono gas, con el bono luz, con el bono educativo, de esas 20,000 personas, 15,000 ya no necesitan esa ayuda, porque hemos crecido lo suficiente o porque el Estado le dio garantías suficientes durante todos estos años como para que al formalizarse en su empleo hayan tenido la posibilidad de salir de la pobreza. Cuando el presidente habla de un país de clase media, donde hay una población que tiene que pasarse años discutiendo la posibilidad de un aumento salarial porque el empresariado dominicano no solo pelea por sus propios intereses, entonces estamos hablando de un país de desigualdad y de inequidad, que es lo que se promueve y lo que se fomenta en la República Dominicana. Tenemos un empresariado que es el único que tiene las garantías de poder discutir en su propio escenario lo que le conviene, con los principales asesores, pagándoles lo que ellos pidan, mientras los empleados de este país tienen que pasarse un año entero tratando de negociar un aumento salarial que termina siendo de 1,000 pesos. Ese es el país del crecimiento económico que nos están vendiendo. No están funcionando las políticas económicas en la República Dominicana. El nivel de acceso que tiene la gente para poder resolver sus problemas básicos es muy bajo. Cuando aquí nos hablan de gente que salió de la pobreza y nos indican que salir de la pobreza es ganar 10,000 pesos mensuales, nos están mintiendo. Ese es el conjunto de personas que preocupan, y qué bueno que el presidente Danilo Medina dice que le preocupa a la gente que está en condición de vulnerabilidad. Porque una cosa son los índices internacionales que indican qué significa ser pobre y otra es la realidad, lo que significa tener acceso a recursos que le permitan a la gente pagar su comida todos los días y pagar su transporte todos los días y pagar los servicios básicos que además son deficientes en este país. Entonces, estar en condiciones de vulnerabilidad o aparecer en un índice que dice que usted es de clase media porque gana más de 10,000 pesos, entonces es decirle a la gente que tenemos un país que no te permite vivir con lo que ganas en el día a día. Este discurso, visto a grandes rasgos, tiene grandes ausencias.